La otra enfermedad es mucho más rara, también el déficit de esto es mucho más raro, está descrito como las 3 causas más frecuentes, pero bueno, me parece que con que nos recordemos sobre todo la enfermedad de Fabry es más que suficiente. La otra cardiomiopatía que podemos tener, pero ya no por, digamos, por acumulación, no por defecto en el lisosomal, sino por acumulación de un elemento exógeno, es por acumulación de hierro, y que puede ser de 2 tipos: por aumento de la absorción intestinal de hierro, que son las formas hereditarias, que hay 4 tipos de formas hereditarias, todas con mutaciones genéticas estudiadas, o en pacientes que tienen alguna otra enfermedad que se manifiesta con anemia y tienen administración de sangre, de transfusiones, y por lo tanto hierro exógeno en mucha cantidad, y se termina acumulando. ¿Estamos? Entonces, el hierro excede la capacidad de unión con la transferrina, y entonces se empieza a depositar adentro de las células, ¿sí? Y al depositarse adentro de las células empieza a provocar daño, toxicidad celular, se empiezan a formar radicales libres, daño de membranas de organelas y la muerte, la apoptosis o la suicidación. Se altera el acoplamiento entre la excitación y la contracción, entonces si bien inicialmente se manifiesta como una miocardiopatía restrictiva, en etapas finales se puede ver como miocardiopatía dilatada. Y la acumulación en el corazón empieza desde el pericardio hacia el endocardio. Lo que uno conocía o lo que veía de los libros de medicina interna de la tríada de cirrosis, piel bronceada y diabetes, es una cosa que está descrita, pero que se ve con poca frecuencia, o sea que no hace falta tener un paciente así para sospechar cardiomiopatía por acumulación de hierro. Y por eso uno debería, en todo paciente con insuficiencia cardíaca, dosar ferritina y saturación de transferrina, porque nos podemos, en formas no tan severas, genéticas tipo 1, tipo 3, tipo 4, que no son tan severas, pueden tener hemocromatosis y que no la diagnostiquemos. Presentan restricción miocárdica inicialmente y pueden evolucionar a formas dilatadas, y uno debería pensar en sobrecarga de hierro cuando encuentra transferrina más de 55% y ferritina más de 200 en mujeres y más de 300 en varones. ¿Estamos? Esos son los límites que dice la bibliografía para pensar que hay sobrecarga corporal total. Y la forma de pensar que hay depósito aumentado en el corazón de hierro es hacer una resonancia cardíaca y se miden tiempos en T2. Cuando el tiempo en T2 es menor a 10 milisegundos, es un indicador de que hay hierro en el corazón, en el ventrículo, ¿sí? Y por lo tanto esto es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento. Incluso una forma de seguir a los pacientes. Cuando le hacen flebotomía, cuando les dan quelantes, se hacen resonancia y se sigue este tiempo. Si este tiempo se pasa de 20 milisegundos es que está mejorando. Si sigue entre 10 y 20 milisegundos es que está mal y que hay que hacer más, hay que ser más agresivo en el tratamiento. Es más, y esto es sobre todo estos tiempos si el ventrículo está preservado. Si tiene formas restrictivas con fracción de eyección conservada y todavía no se dilató y tiene estos tiempos cerca de 10 milisegundos, o sea que está con acumulación de hierro en el miocardio, es que hay que ser más agresivo en el tratamiento. Así que esto es una forma práctica de seguir a los pacientes.
Esto es una biopsia con el hierro acumulado en las células y esto es cómo se mide, no sé porque no hago resonancia, pero cómo se miden los tiempos en un paciente con menos de 10 milisegundos de tiempo en T2 en la resonancia. ¿Tá? Si uno remueve el hierro digamos, corporal y el hierro en el ventrículo en etapas tempranas puede, o ese es el objetivo, puede preservar o salvar al miocardio del acúmulo de hierro. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo en la sangre es disminuir la saturación de transferrina a menos de 30% y lograr ferritina a menos de 50%. Ese es el objetivo en el dosaje del laboratorio. Y en el corazón es aumentar los tiempos en T2 a más de 20 milisegundos. Cuando hay anemia o hay algún cáncer con anemia que uno no puede hacer flebotomías, ¿sí? El tratamiento es usar quelantes, y la dosis o la combinación de quelantes, porque hay 3 tipos de quelantes descritos, la combinación de quelantes para usar se hace guiado con los tiempos en la resonancia de T2. O sea, si uno está usando un quelante y este tiempo es más de 20, es que el tratamiento está siendo efectivo y hay que seguir por ese camino. Si está usando un quelante y este tiempo se acerca a 10, es que uno no está siendo efectivo y hay que combinar quelantes. La otra enfermedad que no se sabe mucho sobre la misma es la sarcoidosis. Es una enfermedad granulomatosa de etiología desconocida. Si bien hay descritos algunas alteraciones genéticas, se forman granulomas no gaseosos en el pulmón, en el sistema linfático y también en el corazón. Es más común en la raza negra y es común que se presente entre los 25 y los 60 años. Es raro en gente joven, menos de 15, o en gente muy grande, mayor de 70 años. Y digamos, esto se estudia constantemente, se cree que hay alguna susceptibilidad genética, pero que hay algún estímulo inmunogénico que provoca que se despierte la enfermedad. Hasta el 25% en estudios recientes hay compromiso cardíaco cuando hay sarcoidosis sistémica, y hay un porcentaje de sarcoidosis que es cardíaca solamente, digamos, cardíaca aislada y no pulmonar o en el sistema linfático. Digamos, los pacientes pueden estar asintomáticos con fenotipo restrictivo, pero está descrito como miocardiopatía restrictiva, pero la forma de presentación más común es el fenotipo tipo miocardiopatía dilatada. Y tienen muchas arritmias ventriculares, tienen mucho bloqueo AB, trastornos de conducción, bloqueos de rama izquierda, y lo más grave es que se puede presentar como muerte súbita. Hay hasta en algunas series hasta 25% de presentación como muerte súbita. En la resonancia se ven los granulomas y con adelgazamiento de las paredes, sobre todo en el septum, y si uno a eso le hace un PET, se ve que donde está adelgazado tiene captación, o sea que esas zonas están inflamadas, están activas. El rendimiento diagnóstico de la biopsia está descrito como bajo. ¿Por qué? Porque uno puede entrar y no biopsiar en el lugar donde esté el nódulo, digamos. Y lo que se describe como mejor forma de diagnóstico es el PET. El tratamiento es con corticoides. Si uno lo trata con fracción de eyección conservada, eso es de buen pronóstico. El régimen descrito es 30 miligramos diarios de prednisona mantenido por 6 meses y disminuyendo la dosis a 10 miligramos al final del tratamiento.
pero una vez terminado el tratamiento hay que seguirlos por mucho tiempo, incluso hasta descrito hay recurrencias incluso 3 años después de haber terminado el tratamiento. Y como se asocian a muerte súbita por esto de que tienen mucha arritmia ventricular, porque tienen fibrosis y tienen los nódulos que ocupan espacio, provocan reentradas en el ventrículo, se recomienda desfibrilador en aquellos que tienen fracción de eyección menos del 35%, como la indicación clásica de la insuficiencia cardíaca. Y arritmia ventricular sostenida, o incluso síncope inexplicado, o incluso puede necesitar, para tomar la decisión, hacer un estudio electrofisiológico. La radioterapia puede provocar miocardiopatía restrictiva. Generalmente se da 10 a 15 años posterior a la radioterapia. Lo que está descrito es con dosis muy altas de radiación, pero hay reportes con dosis menores, y lo que puede provocar es un sinfín de cosas. O sea, miocardiopatía restrictiva, pero además un montón de otras cosas. Valvulopatías severas, estenosis aórtica, estenosis mitral, aortopatías, constricción pericárdica, enfermedad coronaria acelerada. Nosotros tuvimos esta semana una paciente que tenía todo esto, de 47 años. Así que esto es una enfermedad grave, compleja. Y si esto empeora, el daño de la radioterapia empeora cuando se usa concomitantemente con antraciclinas, así como la miocardiopatía dilatada debida a quimioterapia empeora con el uso de radioterapia. O sea que van de la mano para hacer daño al pobre corazón, diría un amigo mío. Estas son las fibrosis endomiocárdicas, son enfermedades más raras en nuestro medio. Sin embargo, en el mundo, la miocardiopatía restrictiva más común es la fibrosis endomiocárdica, que se da en África. ¿Por qué? Porque es súper frecuente en África. 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en África, por debajo del Ecuador, tienen fibrosis endomiocárdica. Y se cree que hay una combinación de la desnutrición, el ambiente, infecciones que provocan un proceso inflamatorio que ataca el endocardio y provoca inflamación e hipereosinofilia. Y en la fase crónica, al principio hay inflamación en el endocardio, en la fase crónica se termina viendo un ventrículo con función sistólica preservada, engrosado el endocardio, las válvulas, las trabéculas obliteradas del ventrículo, con las aurículas muy grandes, similar fenotípicamente, pero por daño del endocardio. El tratamiento médico está descrito anticoagular al paciente, sobre todo en las etapas iniciales, intermedias. Mortalidad muy elevada, mal pronóstico, y hay descritos algunos centros experimentados, debe ser en África, de endocardiectomía. ¿Sí? O sea, entrar y pelarle el endocardio para sacarle esa fibrosis y liberarle el endocardio. Vaya a saber. Bueno, la fibroelastosis endomiocárdica es parecido, es engrosamiento del endocardio por proliferación del tejido. Puede haber una forma fenotípicamente como dilatada y una como restrictiva, es más común en la infancia, no tengo experiencia. Y el síndrome hipereosinofílico, esto sí uno lo puede ver, son hipereosinofilias, más de 1500 eosinófilos por litro por más de un mes, o con evidencia de invasión tisular, es lo que se llamaba antes endocarditis de Leffler, y que esto es tóxico para el endocardio y termina provocando inflamación del endocardio. Pasa por 3 etapas: una aguda, donde se produce necrosis, trombótica intermedia, y se termina engrosando y fibrosando el endocardio y terminando parecido a la fibrosis endomiocárdica.
Incluso posiblemente esté, porque también la otra tiene hiperosinofilia, así que posiblemente sea una manifestación por ahí de enfermedades similares. El tratamiento temprano es darle corticoides para disminuir la cantidad de eosinófilos. Y la causa de la hiperosinofilia puede ser cualquiera, o sea, puede ser por una enfermedad parasitaria, por asma, por alergia, una leucemia o hiperosinofilia idiopática. Cuando no recurre, no podemos bajar la cantidad de eosinófilos en la sangre, solo con corticoides, a veces se tiene que combinar con algún otro tratamiento. Y por último, la amiloidosis cardíaca, que tal vez en nuestro medio sea lo más frecuente, y es el prototipo de la enfermedad infiltrativa. Acá no se acumula intracelular, sino que se acumula extracelular en el intersticio del corazón. Se depositan fibrillas amiloides en el corazón y en otros órganos. Hay una lista importante de distintos tipos de amiloidosis, pero las dos más frecuentes es la tipo AL, que es de cadenas livianas, y la tipo TTR, que es la relacionada a transtiretina, que es la forma salvaje, es la que se llamaba amiloidosis senil. La fisiopatología, que cuando provocan daño, esas fibrillas se depositan y provocan alteración por ocupación de espacio, alteran la arquitectura y la función del intersticio del miocardio, y además se ha visto que provocan toxicidad directa sobre la célula. Y es más, esto está avalado porque distintos tipos de fibrillas que se depositan en el intersticio tienen distinto pronóstico. Por ejemplo, la amiloidosis AL, las fibrillas por cadenas livianas, parece ser mucho más agresiva que la senil, la TTR salvaje. ¿Por qué? Porque se cree que estos depósitos pueden tener diferente grado de toxicidad en el miocardio. Hay un artículo publicado en el primer número de JACC Cardio Oncology. Hay una revista nueva que se llama JACC Cardio Oncology, y en el primer número sale una revisión de esto que está buenísima, que se llama Amiloidosis AL para el cardiólogo y el oncólogo. Y dice, la amiloidosis tipo AL, ¿por qué está dada? Por producción de inmunoglobulinas o por cadenas ligeras, inmunoglobulinas monoclonales enteras o por solamente las subunidades livianas. ¿Cuál es el problema o el productor más reconocido, más común? Es células plasmáticas de la médula ósea, una línea monoclonal que se activa y genera las inmunoglobulinas o las cadenas ligeras. Pero también se puede dar, por ejemplo, en linfomas, se puede dar en células clonales extramedulares, que es lo que se llama un plasmocitoma, o incluso puede ser por inflamación y desregulación de células plasmáticas o linfocitos B que generan incremento de inmunoglobulinas o cadenas ligeras en el torrente sanguíneo. Esto es importante para el oncólogo, pero está bueno saber. Acá esto está bueno porque que tenga una enfermedad no significa que tenga otras, básicamente. Digamos, una proliferación de células clonales puede provocar enfermedad por dos causas. Una, porque ocupa espacio en la médula, entonces provoca citopenia, provoca lesiones líticas, hipercalcemia. Y la otra forma de producir daño es porque produce, así como crece en espacio y provoca daños por espacio,
produce las inmunoglobulinas o las cadenas ligeras y puede provocar la amiloidosis, ¿sí? La mayoría de las proliferaciones celulares clonales no producen ningún tipo de enfermedad, ni ocupan espacio, ni producen incremento de cadenas livianas o inmunoglobulinas. Y es lo que se llama esto, MGUS, que es una gamapatía monoclonal de significado incierto, que no requiere tratamiento y que ocupan menos del 10% de la médula ósea, se producen cadenas livianas, pero no en exceso y que son eliminadas por el riñón, ¿sí? O sea que uno puede tener cadenas livianas incrementadas, pero que se eliminen y no provoquen amiloidosis, ¿sí? Cuando la ocupación de espacio de esta proliferación celular es más del 10%, es que se le llama mieloma, ¿sí? Sin embargo, cuando uno agarra y va a ver los pacientes que tienen amiloidosis, una proporción importante tienen esto. ¿Por qué? Porque es lo más común que se ve, ¿tá? Entonces, a pesar de tener cadenas livianas, puede no tener amiloidosis, ¿estamos? O sea, no es un sinónimo. ¿Y por qué es eso? Porque va a depender, digamos, la capacidad de producir amiloidosis va a depender de la agresividad y de la invasividad de la productividad de cadenas livianas, y además de la forma en que se pliegan y de la estabilidad que tienen esas cadenas livianas. Si son muy inestables, se tienden a plegarse mal, tienen más probabilidad de depositarse en el intersticio y provocar el daño, ¿tá? Entonces, ¿cuándo lo tenemos que sospechar? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con el fenotipo de restricción, incremento del espesor parietal, bajo voltaje del electrocardiograma, o sea, una discordancia entre una pared ventricular gruesa y un electrocardiograma que tiene pequeño voltaje. ¿Y por qué se da eso? Porque esto no se acumula en la fibra miocárdica, en el músculo, sino que se acumula en el intersticio, entonces, y daña el músculo, por lo tanto provoca bajo voltaje en el electrocardiograma. No es en todos los pacientes, pero esto es un dato muy importante. Así como puede provocar imágenes de pseudoinfarto. Disfunción diastólica, muchos tienen fibrilación auricular. Vamos a tener albuminuria, o sea, tienen daño renal también. Se tiene que sospechar cuando hay elevación persistente de troponinas, puede ser una causa de elevación persistente. Disfunción autonómica, hipotensión arterial, síndrome del túnel carpiano bilateral, derrames pleurales inexplicables. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos si uno lo sospecha? Un laboratorio con proteinograma en suero, en orina, con electroforesis por inmunofijación, y si se puede, dosar las cadenas libres. Si es normal, no tiene amiloidosis, ¿está? ¿Por qué? Porque no tiene cadenas libres, no tiene proteína, no tiene una banda monoclonal libre. Entonces, si esto es normal, no tiene amiloidosis. Si esto está alterado, ¿sí?, puede o no tener amiloidosis. Porque a lo mejor tiene una forma, como les digo, un MGUS, que tiene altas las cadenas livianas, pero son estables y no se depositan en el miocardio, entonces no provocan daño. ¿Estamos? Entonces, si esto está elevado, lo que hay que hacer, lo que se recomienda hacer es una biopsia, ¿sí?, para demostrar que están provocando daño. Y la biopsia, ¿dónde la vamos a hacer? Lo vamos a hacer dependiendo si queremos minimizar falsos negativos o minimizar riesgos. Si queremos minimizar falsos negativos, vamos a ir directo al órgano afectado. Si tiene insuficiencia renal, vamos a ir al riñón. Si tiene miocardiopatía restrictiva, vamos a ir al corazón. 100% de sensibilidad se hace el rojo Congo, ¿sí? Pero con el riesgo de provocar, como les digo,
complicaciones, 5%, depende del centro, de complicaciones, taponamiento cardíaco, lo que sea. ¿Tá? Ahora, si queremos minimizar riesgos, pero perder un poco de sensibilidad, es ir a hacer la biopsia en la grasa abdominal, en el recto o en la piel. 84% de sensibilidad. Ahora, si esto no encontramos rojo Congo positivo y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, marche preso, lo siento mucho, todavía no demostré que no tenga amiloidosis cardíaca. Las imágenes puede ayudar, sobre todo la resonancia y el ecocardiograma en un eco con hipertrofia, como les digo, paredes engrosadas, bajo voltaje en el ventrículo, se puede hacer strain, y lo que tiene el strain característicamente es conservación de la motilidad o de la deformación longitudinal, para ser preciso, en el ápex, ¿sí? El ápex preservado, y los segmentos mediales y los segmentos basales, la deformación longitudinal alterada, ¿sí? O algunos le llaman una imagen símil bandera de Japón, el sol naciente. ¿Estamos? Y un patrón característico de fibrosis en la resonancia, de realce tardío en la resonancia. El pronóstico depende mucho, el pronóstico de la amiloidosis depende mucho del grado de compromiso miocárdico. Hay un sistema de estratificación descrito por investigadores de la Mayo Clinic, que es dosando las cadenas livianas, el NT-proBNP y la troponina, y de acuerdo a la cantidad según estos criterios, más de 1800 de NT-proBNP, troponina y la diferencia entre proporción de normales a anormales de cadenas livianas, entre el estadio 1 y el estadio 4, de acuerdo a cuántos tienen de estos, podemos tener una sobrevida bastante buena en estadios iniciales y pésima en estadios finales, 6 meses de sobrevida. Es una enfermedad grave. El tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es disminuir la cantidad de cadenas livianas. Mientras lo diagnostiquemos, lo agarremos más a tiempo, vamos a tener menos daño miocárdico, mejor pronóstico. Con quimioterapia, distintas formas de quimioterapia, trasplante de médula ósea, inicialmente era como una contraindicación tener amiloidosis, inscribir a un paciente para trasplante cardíaco. Sin embargo, el grupo de la Mayo Clinic tiene cierta experiencia y en los registros mundiales cada vez hay más pacientes, y la sobrevida no es tan buena como un paciente con miocardiopatía dilatada, pero sin embargo tienen resultados aceptables para trasplante cardíaco. El problema es que tienen una mortalidad en lista de espera enorme. Y de acuerdo a la cantidad, digamos, el dosaje de cadenas libres y lograr disminuir el NT-proBNP, nos puede llegar a servir para ver cómo seguimos con el tratamiento, si se cambian o no se cambian los esquemas terapéuticos. Y obviamente el tratamiento médico sintomático de la insuficiencia cardíaca, que es a base de diuréticos. ¿Está? Más o menos diuréticos. ¿Estamos? Y por último, la amiloidosis senil, que se debe digamos, la causante es una proteína que se llama transtiretina, que la produce el hígado, que esta proteína el organismo la usa para transportar hormona tiroidea y retinol. Normalmente tiene como 4 componentes, por eso lo normal es que esté en una forma tetramérica, y hay 2 formas de amiloidosis TTR, una mutante, o sea que es familiar, que hay una alteración genética que hace que esta proteína esté alterada, que sea inestable, que se pliegue mal, se rompa y se acumule en los órganos, principalmente en el corazón. Y hay una forma
salvaje o senil, que con la edad hay proteólisis, disociación en monómeros que se terminan depositando y provocando daño. Y esto es muy común que se acumule en el miocardio. Los síntomas son muy similares a la amiloidosis tipo AL, o sea, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, hipertrofia, síndrome del túnel carpiano, disfunción autonómica, gente grande, en la forma salvaje, gente añosa con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, FA y 2 megaurículas así. El electrocardiograma con bajo voltaje es menos frecuente que en la AL. El eco y la resonancia pueden ser similares a la amiloidosis tipo AL, y la diferencia para el diagnóstico es la utilidad de la cámara gamma con pirofosfato para el diagnóstico de tipo AL sin necesidad de biopsia. O sea, para el diagnóstico de amiloidosis TTR puede que no haga falta hacer una biopsia. Está descrito que en un paciente con insuficiencia cardíaca, con hipertrofia grande, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que puede tener no sé por qué salió mal esto, puede tener en el ecocardiograma strain alterado, podemos pedir un centellograma con pirofosfato. Si capta el corazón con relación más de 1,5 con respecto al hueso, ¿sí? Se ve una cámara gamma como una cámara gamma planar, el miocardio denso, ¿sí? Negro denso que capta el pirofosfato. Si eso lo comparan contra el hueso, si eso da más de 1,5 y no hay cadenas, hicimos un test, hay que hacer un test en la sangre para ver banda monoclonal o cadenas livianas. Si no hay bandas monoclonales en sangre y tenemos un pirofosfato positivo, es suficiente para hacer diagnóstico de amiloidosis tipo TTR. Nosotros tenemos un mini trabajito en el hospital de 20 pacientes con sospecha, 7 pacientes con pirofosfato positivo con amiloidosis TTR. O sea que es mucho más frecuente de lo que uno cree. Entonces, básicamente en los dos, digamos, un paciente añoso o no, con insuficiencia cardíaca, sospecha de amiloidosis, le hacemos un proteinograma con electroforesis, y podemos medir en sangre, en orina, y podemos medir las cadenas livianas. Si es anormal, está alterado, ¿sí? Tiene, digamos, una banda monoclonal, o sea, puede tener amiloidosis AL, ¿tá? Entonces tenemos que hacer una biopsia, ¿tá? Que podemos elegir de acuerdo a riesgo, como habíamos dicho, riesgo o sensibilidad, ¿sí? Si no tiene depósitos de amiloide, por ejemplo, terminamos haciendo en grasa, no tiene, hacemos en miocardio porque sospechamos que tiene amiloidosis cardíaca y la biopsia no encontramos nada, es improbable que tenga amiloidosis cardíaca, ¿está? Ahora, si lo encontramos, tiene depósitos de amiloide, tiene rojo Congo positivo, tiene amiloidosis AL, ¿está? También si hacemos una biopsia podemos diagnosticar tipo TTR, pero esto no es lo común, ya que nos vinimos para este lado, ¿sí? Si le hicimos un proteinograma y dosamos cadenas livianas, es normal, ¿sí? No tiene amiloidosis AL, no lo tiene amiloidosis AL, lo descartamos AL, pero puede tener TTR, ¿sí? Puede tener por transtiretina. ¿Qué hacemos? Un centellograma. Si el centellograma capta, tiene amiloidosis tipo TTR, ¿sí? Si no capta, es improbable que tenga amiloidosis cardíaca. ¿Estamos? Y no hace falta biopsia. ¿Está? Entonces, solo si estamos acá, como nos pasa a nosotros,
Los 7 pacientes que tenemos como son añosos decimos es la forma salvaje, pero a lo mejor uno se equivoca. Entonces está descrito que uno llega acá, debería hacer un test genético. Si encuentra una mutación reconocida que provoca amiloidosis tipo TTR, tiene la forma hereditaria, y si no tiene ninguna mutación, tiene la forma salvaje, la forma senil. ¿Estamos? Con respecto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Lo mismo, reducir o eliminar la transtiretina, estabilizarla o limpiar los depósitos. El tratamiento médico es a base de diuréticos, y en los casos de la forma mutante está descrito el trasplante hepático. La estadificación es parecida a la forma AL, con troponina y BNP es una forma, hay otra que le agrega digamos, tiene otros límites, que es un grupo inglés que también ha publicado al respecto. Si tiene troponina baja y NT-proBNP bajo, es de buen pronóstico, y si tiene los dos puntos alterados, el pronóstico es peor. Pero comparado con la tipo AL, el pronóstico es mejor. O sea, es más grave tener amiloidosis cardíaca tipo AL que por transtiretina. Hay un montón de investigación al respecto de esta enfermedad, y vamos a tener una explosión de estudios y de drogas, y hay mucho interés en la farmacéutica o por cuestiones económicas probablemente, y hay un montón de estudios para tratar este tipo de amiloidosis cardíaca. En las formas mutantes está descrito cambiar el hígado, entonces cambiamos ponemos un hígado que mejora la producción o la forma de digamos, suprimimos la síntesis de transtiretina mutante, aunque obviamente es en el paciente que tiene la mutación, o sea que puede haber algún tipo de problema. Y en la supresión hay drogas como el patirizán y otras drogas que se están estudiando para disminuir la síntesis de transtiretina. Y hay una droga que se publicó un trabajo hace un tiempito, que es el tafamidis, que lo que hace es estabiliza los monómeros, entonces hace que no se pliegue mal y que no se acumule y provoque daño en el miocardio. Esta droga ya está aprobada por la FDA, y está disponible para su uso. Lo que pasa es que vale mucha plata, y sobre todo está, digamos, posiblemente sea más indicado o más justificado el uso en amiloidosis tipo mutante en gente joven, y no senil de una persona de 80 años ya con el ventrículo con insuficiencia cardíaca avanzada. Pero bueno, esto va a cambiar mucho. Y otras drogas, incluso doxiciclina, hay trabajos en los cuales puede ser de utilidad para disminuir, para degradar ya los amiloides, las fibrillas que se han depositado. Pero son todos trabajos pequeños, retrospectivos, de difícil aplicación. Gracias. ¿Preguntas?